Bueno, vamos a hacer la presentación formal, agradeciendo a Antigua Arraigada por acompañarnos hoy. Es la tercera charla de este ciclo de casas y casos, donde estamos invitando a todos los autores y las autoras de los casos de estudio con los que estamos trabajando en representación este año. Y hoy nos visita Diego Arraigada, que es el autor de Casa entre Árboles. Diego es arquitecto por la Universidad Nacional de Rosario y también tiene un máster de arquitectura en la Universidad de California en Los Ángeles, graduado en ambos casos con distinciones y a través de una beca Fulbright. Es profesor en la carrera de arquitectura en la Universidad de Itela, fue profesor en la Universidad de Rosario, también dictó workshops y conferencias en muchas universidades. Su estudio desde 2005 está en la ciudad de Rosario y realizan proyectos y dirección de obras de arquitectura, paisajismo, urbanismo de diferentes escalas y complejidades. Obtuvo múltiples premios y distinciones en bienales de arquitectura locales e internacionales, fue nominado al premio Mies Crown Hall y sus trabajos han sido publicados en numerosas editoriales y revistas especializadas locales e internacionales. Así que le damos la palabra ahora a Diego, si querés presentar pantalla y te escuchamos atentamente. Muchas gracias por acompañarnos hoy. ¿Me dicen si ven la pantalla? Sí. Bien. Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias, Ludmila, por la introducción y en nombre tuyo a toda la gente de la cátedra, de la facultad y a todos los alumnos que están presentes mirando la charla. Es raro y es muy, bueno, halagador y lindo que hayan tomado una obra nuestra para analizar. Voy a intentar contarla desde nuestro punto de vista. Seguramente ustedes habrán también tenido sus propias interpretaciones, ojalá, porque eso puede querer decir que la obra tiene múltiples niveles de interpretación y eso siempre es bueno. Y voy a hacer primero una introducción con otro proyecto que también está entre árboles. La casa entre árboles tiene mucha relación con su lugar y por eso un poco tiene ese nombre y finalmente tiene su forma y su materialización precisa en relación al sitio. Y voy a mostrar primero otro proyecto que es también casualmente un proyecto en un pequeño bosque, entre árboles, y que fue simultáneo con la casa, que fue de algún modo, nunca habíamos tenido experiencia en trabajar en un bosque, siempre en general eran trabajos más bien en la llanura abierta, que es lo más usual en nuestro paisaje, o en la ciudad, o en la periferia de la ciudad. Y ese año hicimos esta casa, que fue la que estudiaron ustedes y está en un bosque, y casi al final también nos invitaron a hacer una instalación, no es una obra de arquitectura, es una instalación paisajística, arquitectónica, artística, no se sabía muy bien de qué se trataba, pero a veces nos invitan en bienales o en eventos de muestras de arquitectura a hacer pequeñas instalaciones de arquitectura que no son tanto objetos o cosas utilitarias, sino reflexiones sobre temas de la arquitectura en general, o del paisaje en este caso, que también nos gusta asumir muchas veces para pensar estos problemas, ¿no? Desde el punto de vista un poco más conceptual, y luego ver algunas de estas ideas a veces reaplicadas en los proyectos, o también uno lo suele hacer en los concursos, ¿no? Se pueden tomar como oportunidades a veces de explorar algunos conceptos que en la práctica cotidiana con clientes y con obras y con algunas restricciones y responsabilidades mayores es un poquito más difícil explorar. En este caso nos invitaron de Proyecto Intemperie, que es un colectivo al cual
con el cual yo colaboro muchas veces, que se dedica básicamente a reflexionar sobre nuestro paisaje, mayormente rural, pero en general el paisaje argentino, y está compuesto principalmente por Gustavo Fritegotto, que es un gran fotógrafo de paisajes y de arquitectura, y un montón de otros artistas, músicos, artistas plásticos, paisajistas, incluso gente que sabe de cuestiones hídricas, de erosión. Es un colectivo multidisciplinar que aborda distintas facetas del paisaje. Y a veces hacen algunas instalaciones o suelen hacer una serie de actividades. En este caso, dos personas del colectivo hicieron una propuesta para hacer cerca del río Carcarañá, que es una zona paisajística muy particular de Santa Fe, una serie de intervenciones artísticas para, bueno, poner de manifiesto la importancia de ese paisaje, hacerlo conocer y reflexionar sobre el mismo. Siempre me parece que la reflexión sobre el paisaje propio es un gran punto de partida para trabajar, no solo en arquitectura, sino en la cultura en general, en la producción, en la sociedad. Me parece que esa condición de estar conscientes del paisaje en sentido amplio en el cual uno trabaja es muy importante para cualquier tipo de actividad y particularmente para una actividad como la nuestra. Entonces, en este caso, en las cercanías del río, en un monte que se llama Parque Sarmiento, un monte nativo, había varios, bueno, artistas y arquitectos o músicos que hacían instalaciones efímeras y nos pidieron aquí hacer algo. No se sabía muy bien qué y tampoco había demasiado presupuesto, y la idea era un poco trabajar este lugar conceptualmente para proponer una instalación durante el evento, que se desarrollaba durante un atardecer y una noche. Era una cosa nocturna. Estas son fotos del lugar, fuimos a verlo un par de veces, hubo registros muy lindos fotográficos de Gustavo Fritegotto y fílmicos también, y de los artistas que organizaron el evento. A nosotros nos tocó este lugar, y estar consciente del paisaje muchas veces es mirarlo con detenimiento, saber mirarlo o aprender a mirarlo y ver las cosas que ya están ahí, que tal vez de tanto verlas o de pensar que uno lo conoce no las ve. Y muchas veces nos gusta a nosotros encontrar la razón de ser de los proyectos en lo que ya está dado, ¿no? En el lugar o en el programa o en la tecnología. Ahí ya están muchas veces las respuestas, ¿no? Y a veces en los problemas. Los problemas que se plantean muchas veces tienen implícitas el germen de la respuesta arquitectónica. En este caso, bueno, probamos mucho. También la nuestra es una disciplina de prueba y error, eso todos lo sabemos. Mientras más pruebas se hacen, más uno tantea la realidad, la va entendiendo, va descartando, va encontrando líneas de trabajo, y luego de muchas pruebas, a veces uno vuelve al principio, ¿no? Volvimos a entender que la respuesta ya estaba acá. Los bosques tienen esta condición levemente misteriosa para nosotros que somos de ciudad o de llanura, incluso porque no hay muchos bosques en la llanura. Este es uno nativo cerca de un río, y el de la casa que vamos a ver luego es un bosque artificial plantado por el hombre para producción de madera. Y el misterio que tienen es porque, bueno, son pequeños laberintos en los cuales estas vistas largas que ocurren en el campo abierto no se dan y uno puede perderse, son oscuros, el sol pasa filtrado a través del follaje, uno se puede perder, hay un montón de vida silvestre que es propia de los árboles y demás. A nosotros nos sedujo mucho la condición atmosférica del lugar, el sol pasando a través de las hojas, a todos nos seduce, ¿no?
mirar hacia arriba, ver el sol entre las hojas, escuchar el viento y el sol llegando en manchas al piso, y el piso se mueve en realidad, porque el follaje se mueve y estas manchas de luz se mueven. Esa condición tan particular, tan difícil de replicar en otras cosas, nos pareció que era el objeto de trabajo de nuestra instalación. Esas manchas que se ven ahí abajo, que es el sol llegando a través de los árboles, y decidimos trabajar con esto, ¿no? Intentar resignificar esto, ponerlo en valor e intentar captar su esencia. Entonces, como la muestra era a la noche, lo que hicimos fue filmar en este sector una serie de películas con la cámara de estas manchas evolucionando en un transcurso de tiempo, en unos segundos o minutos, y luego intentamos con un software materializar en una geometría precisa esas formas, dibujarlas todas, superponerlas porque se iban moviendo a medida que pasaban los segundos y el follaje se movía, y luego hacer una serie de manchas con estas manchas naturales, pero haciéndolas artificiales, para tener una película de un montón de cuadros con estas manchas en blanco sobre negro, pero en vez de pasarla a la velocidad real, la pasamos a una cámara muy, muy lenta. O sea que cuando uno veía estas manchas parecían que no se movían y había que quedarse largo tiempo en el lugar para ver que realmente esto iba cambiando de forma, y al final, luego de un minuto, la forma de la mancha era completamente distinta. Entonces, esa fue la instalación, sin gastar prácticamente nada. Colgamos un proyector oculto entre las hojas y proyectamos esta película en el suelo, que al principio no se veía porque había mucha luz todavía diurna al atardecer, hasta que de a poco estas manchas que habían sido captadas al mediodía del sol pasando por el follaje empezaron a volverse a ver a medida que se hacía más de noche, y generaban esta visión al mismo tiempo familiar, porque son manchas que conocemos y que hemos visto y las tenemos en la memoria, pero extrañas, porque son manchas de luz que a esta hora es imposible de ver. Entonces daba este efecto, y aparte se movían a otra velocidad, y daba este efecto de cercanía y extrañeza, que de algún modo hacía que la gente se acerque bueno, se quede, se divierta, se ponga abajo de las manchas, se quede un rato mirándolas, escuchando los pájaros que empezaban a cantar de noche, y que finalmente se transformó en la única fuente de luz del lugar. Obviamente es un lugar natural, está totalmente oscuro, y estas manchas de sol traídas desde el mediodía fueron la única fuente de luz en el lugar. Bien, y paralelamente estábamos haciendo esta casa. La empezamos antes, en realidad, ¿no? Es un encargo clásico de arquitectura de unos clientes que no conocíamos de nada, y que un poco por esas cosas por las que suelen llegar los clientes, que son una suma de alguna referencia, alguna casualidad y algún conocido intermediario, terminamos teniendo una buena relación y haciendo un proyecto para una casa en un bosque de eucaliptus cerca del río Paraná. También cerca se huele el río, diré, no se ve desde acá, pero está tan cerca que uno siente la humedad del río Paraná. Y esta vieja forestación de eucaliptus, que tenía un fin productivo, como toda la Pampa, que es todo un paisaje productivo en realidad, y que hoy, por esas cosas de la forma de vida, el mercado, las ciudades, se transformó en una zona residencial, ¿no? Se loteó dentro del bosque y aparecen casas de fin de semana
de gente que vive en la ciudad y viene aquí los fines de semana, o algunos se quedan largas temporadas. Entonces, este era el lugar. Ya había sido un poco generado un claro, talado algunos eucaliptus para alojar una casa. Naturalmente, esto siempre tiene una trampa, ¿no? Este lugar es lindo por los árboles, pero es un poco paradójico que la gente cuando va ahí quiere talarlos y generar un lugar y bueno, y un poco lo que lo hace particular y agradable y tiene, bueno, y su belleza un poco la empieza la misma ocupación a poner en crisis, la empieza a perder por la misma razón que atrae a la gente. Y al final, bueno, esto pasa mucho en un montón de cosas, ¿no? Algo es bello por algo, atrae gente y la gente lo arruina y deja de ser bello y la gente se va. Entonces es muy importante estar un poco alertas a no generar eso, intentar ser naturalmente, ¿no? Lo más respetuoso posible con esta condición, intentar naturalmente no tirar más árboles, acomodarse al lugar que ya había y jugar un poco con esta condición del bosque para no generar algo que lo arruine en su esencia. Yo el otro día hablaba en otra charla de algo, de una cita de Peter Zumthor, que dice que para trabajar en cualquier lugar siempre es conveniente desarrollar cierto, o enamorarse, dice, de un lugar para conocerlo en profundidad, quererlo, y en esa situación es muy difícil hacerle daño, ¿no? Porque uno tiende a no hacerle daño a las cosas que quiere. Entonces, bueno, esta es una clase de representación, entonces hablamos un poco de, primero, representar el lugar, ¿no? Las fotos de algún modo son ya una representación, uno se hace una representación en la cabeza cuando lo visita porque registra un montón de otras cosas, y luego hay planos que registran otras cosas. Con mucha precisión fuimos relevando todos los árboles y los marcamos, los que estaban alrededor de este claro donde tenía que ubicarse la casa, y luego diagramamos un poco el problema, que era alojar una familia durante los fines de semana compuesta por un matrimonio ya mayor y dos hijos ya grandes con sus familias que utilizaban la casa para reunirse los fines de semana, ¿no? Este matrimonio un poco mayor quería que los fines de semana toda la familia se reúna aquí. Entonces, en realidad, la casa era tenía como cuatro partes distintivas en su uso, lo que nos ayudó a fragmentar el programa o los usos para que estos se puedan distribuir entre los árboles con un poquito más de libertad, con una forma un poco más quebrada y fragmentada y orgánica entre los árboles, pensando que un ala es para los padres, la de arriba a la izquierda, arriba a la derecha, la más grande es para los hijos y sus familias, y luego el padre quería una zona para hacer asados y comidas porque es un, bueno, cocinero, y la madre quería una zona también donde juntarse con amigas, jugar a las cartas y además de la zona de padres, de hijos, había una zona para el padre y otra para la madre. Entonces pensamos fragmentar un poco todo esto. Esto nos permitía un poquito más de libertad en la manera de acomodarse entre los árboles, generar en la unión de ellos el momento de comunión familiar o superposición de algunas cosas, ¿no? No todo es tan blanco y negro, y en los espacios intersticiales entre ellos, alojar o bien galerías que tenían que servir para un garage o para una galería como expansión, o una galería para la zona de lavadero y zona de servicio, o algunas estrategias triangulares para evitar árboles. Entonces, luego de esta fragmentación, la casa vuelve a unificarse en su perímetro, casi como con una soga o una linga que ata estas cosas y las mantiene unidas y genera en esos
triángulos intersticiales, ya sea las galerías o los patios, que en este caso uno de ellos aloja un árbol que quedaba en el medio. Y luego cada una de las zonas tiene, bueno, su zona de apoyo, pero finalmente en el medio queda la zona de unión de la familia, de reunión, que luego trabajamos en la planta. Entonces, volumétricamente está esta voluntad de fragmentación y luego esta otra de unificación. Para el techo, que sabíamos que tenía que ser a 2 aguas por cuestiones de las hojas y la lluvia y que no se, bueno, un techo plano no se llene de hojas y se tape, ni siquiera tiene canaletas, el agua chorrea por la chapa y cae directamente para que no se genere ningún problema de, hidráulico. Entonces esta forma fragmentada está cortada por un techo a 2 aguas, bastante convencional, y así emerge la forma final del proyecto, que está un poco representada en esta maqueta, que es una forma, como verán, no a priori, es una forma que salió un poco de ir trabajando con las condiciones del lugar y del programa, y es algo que hubiera sido muy difícil llegar por otro camino, y realmente tampoco tendría mucho sentido ubicar esta casa en otro lado o con otra gente. Tal vez con otra gente sí, porque al final es una casa bastante convencional en su uso, pero digamos, es un proyecto que sería muy difícil pensar que podría haber resultado así en otras condiciones. El techo a 2 aguas tiene su umbrera, o sea, su parte más alta, en el centro de la casa. Buscamos el punto más largo y más central que recorre toda la casa para saber que ese espacio de reunión iba a ser el espacio de mayor altura también, ¿no? Donde más gente se juntara. Y luego baja hacia el perímetro las 2 aguas, generando 2 galerías más amplias a cada lado. Muchos me han pedido esta foto, que es una foto de trabajo de la maqueta, en la cual se ve que en la zona más alta hay 2 pequeños altillos, uno para los nietos, que fue un programa que apareció un poco sobre la marcha del proceso, que es ese rectángulo que está en la parte superior de la imagen, y otro altillo que es de servicio. Están los tanques de agua, los equipos de aire y un depósito general de la casa. Entonces, de ese modo, estas dos, primero la parte infraestructural se incluye dentro del diseño general, y esta zona un poco más lúdica de los nietos también aparece como un pequeño altillo. Y en el medio se ve esta forma irregular que negocia todas las otras formas regulares, que es una especie de gran sector de estar, que principalmente es una gran mesa de quincho para reuniones de varias personas y un pequeño living para ver televisión o jugar y charlar. Entonces, la planta está un poco trabajada de este modo. Había algunos requisitos funcionales que nos obligaron, digamos, a ampliar, bueno, la zona de la cocina, o ciertas demandas de baños y demás que están un poco contempladas en la planta, que intenta mantener siempre cierta autonomía en su ortogonalidad, en la ortogonalidad de cada zona, para que el espacio abierto sea el que asuma las irregularidades geométricas, ¿no? Si miran con detenimiento van a ver que no hay nunca un muro quebrado, son casi todos muros rectos, ortogonales, y lo que queda quebrado es el espacio que los vincula. La planta alta es esta, en la que se ve los 2 pequeños altillitos y esas 2 escaleras que suben. En realidad no están ejecutadas las escaleras, por eso no tengo fotos, si bien alguien me pidió alguna vez. Y las galerías, a izquierda y a derecha, una para dejar el auto y otra para el living, y una chiquita abajo para la zona de servicio del lavadero y poner algo bajo techo. Luego esta es la geometría de la cubierta con la caída perpendicular a la cumbrera.
Ahí se ve un poco por dónde pasan los cortes, ¿no? El primero pasa por este patio triangular que tiene un árbol en el medio, y ahí se ve el espacio que divide la casa en dos, y el altillo con una ventana que da este patio. El altillo da con una ventana alta y el living da con una ventana baja. Y el otro corte pasa, bueno, arrancando una de las galerías, el altillo de servicio, y la otra de las galerías hacia la zona más, hay un pequeño parquecito enfrente, entonces está, y una piscina, y está un poco direccionada hacia ese lado la otra gran galería del living. Esta es un poco la forma de las fachadas que emerge de estas operaciones en la casa. Es una casa de un nivel, ¿no? Siempre nos pareció lindo esto de que sea de un nivel. Al principio ellos querían que sea de 2 niveles, pero luego de algunas pruebas concluimos que era mejor de 1. No recuerdo bien el proceso, pero creo que fue un poco así, porque un poco la casa tiene mayor relación con la naturaleza al ser de un nivel, ¿no? Y casi que nos interesaba esta condición parecida a la que pasa en los bosques, que uno puede entrar y salir por cualquier lugar, casi que no hay una puerta principal, ¿no? Todas estas ventanas se abren y uno puede atravesar la casa como quien atraviesa el bosque. Si bien es un objeto eh, que la interrumpe, no la bloquea por completo y es porosa a múltiples circulaciones a través de ella. Porque se da esta, otra vez, contradicción, en cierto modo, que uno busca el claro, porque el claro es el lugar donde puede utilizarse y puede ponerse algo, una casa, pero la misma casa luego vuelve a bloquear ese claro, ¿no? Entonces se genera una pequeña contradicción ahí que nos interesaba, y el cielo de ese claro que uno ve cuando está en ese abra o en ese momento abierto del bosque se bloquea porque la casa misma tiene su techo y lo interrumpe. Entonces nos interesó jugar, o no, más que jugar, trabajar a favor de eso desde 2 puntos de vista. Primero con el tono de la casa. El bosque, la naturaleza en general es oscura, la tierra, las plantas. Entonces pensamos que la casa iba a ser oscura y se iba a integrar a la parte inferior del bosque. Naturalmente hay también una relación de contraste entre lo horizontal de una casa en planta baja y lo vertical del bosque. Entonces cuando uno llega por el camino, la casa es bastante, no está camuflada miméticamente ni mucho menos, ¿no? Pero de algún modo busca asociarse a la oscuridad propia del bosque en el color de la chapa y en el color del material de frente que la define exteriormente. Constructivamente es una casa muy económica, con ladrillos huecos portantes y una cubierta de chapa, o sea que con eso había que generar toda la arquitectura y está un poco contemplada en estas decisiones materiales. Y luego uno empieza a ver el interior en estas galerías de acceso que son completamente blancos, ¿no? Nos gustaba la idea de que la casa se perciba oscura, pero a medida que uno entra en ella, a través primero de estas galerías, vuelva a encontrar un cielo claro, ¿no? Casi como volviendo a recrear artificialmente la claridad y la altura del claro del bosque, ¿no? Esta es como la galería de entrada, la puerta de acceso es esa de madera que se ve ahí se puede dejar el auto, hay una gran ventana al living y unas pequeñas agujeritos que son la ventana del baño de la suite, y esta condición de contraste entre lo negro del perímetro y lo blanco del interior que ya te recibe bajo este primer techo. Entonces es como que uno va por el bosque, encuentra esta pieza negra, entra debajo de un ala y ya recupera ese cielo que adentro está alto y
adentro es una especie de burbuja blanca el interior de la casa, ¿no? El piso es oscuro, pero todas las paredes y el cielo raso son altos y tienen esta geometría que es un poco la que emerge de las operaciones formales iniciales, levemente inesperada, pero que básicamente es lo que da la geometría, y esta condición de diagonales y vistas a través que uno ve un árbol, a través de ese patio, o a través de la otra ventana de otra parte del bosque, esta condición de atravesamiento a veces literal y a veces visual de la casa, que se mete un poco en estos patios triangulares y en las galerías adentro. Entonces uno encuentra esta gran altura, que es el lugar de reunión, este lugar de comer y pasar una tarde. Ahí arriba se ve la ventana de los nietos. Pensábamos que esta ventanita es un poco también lúdica en el sentido que, bueno, se saludan de ahí arriba y es como una ventana de un interior hacia un interior. Y el espacio principal de la casa, que del otro lado, bueno, ahí se ve un poco la entrada, del otro lado tiene la gran cocina y una parrilla interior, y una entrada de luz en el punto más oscuro de la casa, cenital, que, bueno, viene un poco a traer algo de luz o más luz en la zona más profunda de la planta. Entonces este espacio otra vez tiene un ventanal hacia esta galería, de la cual volvemos a salir, y la vemos desde el otro lado, ¿no? Acá se ve un poco mejor esta tensión entre la horizontalidad de la casa y la verticalidad del bosque. Otras fotos un poco en el contexto. Y yéndose por el camino desde el otro lado, uno la ve, o tal vez acercándose, ¿no? Uno la ve al principio de este modo un poco acomodada entre los árboles. Bien. Bueno, eso es un poco lo que tenía. Si quieren, volvemos al chat. Y no sé si...